Maldiciones y maleficios en los mitos griegos. A ver, son distintos personajes mitológicos que han sido malditos por los dioses. Empecemos con los Heráclidas, que eran los hijos de Heracles, y además todos los descendientes de los hijos de Heracles. La descendencia de Heracles es llamada los Heráclidas. Parece que los Heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era el país originario del héroe, la península esa que hay al sur de Grecia. Y pensaron en volver. Varias generaciones intentaron hacerlo, pero murieron en el intento. Primero les dio batalla Euristeo, más tarde Équemo, el rey de Tegea, y hay que decir que los muchachos no interpretaban bien el oráculo que los guiaba en la lucha. Este oráculo había dicho que los Heráclidas podrían volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Así que a los 3 años ahí volvieron, y esto debía ser interpretado como después de la tercera generación. Bueno, pero hay que saber interpretar oráculos. El que no sabe interpretar oráculos vuelve antes de tiempo y así con los resultados precitados. Tiempo más tarde, después de haber sido derrotadas las 2 primeras expediciones, apareció Hilo, que era miembro de la tercera generación de Heráclidas. Dispuso una flota y empezó a reunir un ejército, pero otra maldición cayó sobre ellos. La causa fue la siguiente. Un día vieron acercarse al campamento a un adivino llamado Carno. Era un hombre que no venía más que con intenciones amistosas. Sin embargo, los Heráclidas no querían escuchar ninguna profecía de nadie con lo mal que les había ido. Temían nuevas malas noticias, nuevas malas interpretaciones, oráculos tendenciosos, etc. Y uno de los Heráclidas, llamado Hípotes, lo agarró a Carno y lo ensartó con una jabalina como churrasco de crosto. Craso error. Se levantó una tempestad que dispersó y desbarató la flota de Hilo. A todo esto, el hambre se abatió sobre el ejército, y desesperado Hilo consultó un oráculo, que era justamente lo que no quería hacer. Y este oráculo le dijo que las calamidades eran efecto de la cólera divina y equivalían a un castigo por la muerte del adivino aquel, cuya alma se vengaba de este modo. Este relato tiene un propósito edificante, que es el de lograr que los niños no ensarten adivinos, para evitar que se desaten tempestades. Niño, debes abstenerte de ensartar adivinos con tu jabalina, de lo contrario tus ejércitos se desbandarán. Es que yo carezco de todo ejército, dice el niño. Cállese, no le conteste a su padre con una gran 7, decía el pedagogo en cuestión. El oráculo agregó, cuando ya se estaban yendo incluso, que el asesino del adivino Carno debía ser desterrado por 10 años. Y además, para detener los tormentos que padecían, debían encontrar por guía de su expedición a un ser que tuviese 3 ojos. Un poco difícil. Pero las cosas se resolvieron rápido. Se expulsó a Hípotes, el asesino, y poco más tarde se presentó ante los Heráclidas un ser con 3 ojos. Era Óxile, el rey de Élide, que era tuerto y venía montado en un caballo. No hacía falta ni siquiera eso, entonces, si somos tan amplios. Bueno, por fin los Heráclidas pudieron formar su flota, la maldición terminó y pudieron derrotar a los peloponesios. Y se instalaron nomás en las tierras donde había vivido el pinao Heracles. Comenzaron otras luchas, pero esa es otra historia. Otro que sufrió una terrible maldición fue Idomeneo. Era rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya.
mandaba el contingente cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó e inició su regreso de Troya a Creta, la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad. Los vientos no se detenían nunca y tenían a Idomeneo a mal traer. En un momento, pensando que todos perecerían antes de arribar a Creta, Idomeneo ofreció sacrificar el primer ser humano que encontrase en su reino si llegaba sano y salvo. Sucedió que, la tormenta terminó, pero al regresar la primera persona que se presentó fue su hija. Desesperado, ya que no podía dejar de ser fiel a la promesa, Idomeneo hizo un simulacro de sacrificio. Posidón, el dios del mar, que era el que había agarrado viaje con la propuesta, no creyó en el simulacro e inmediatamente se produjo en Creta una epidemia, Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de la epidemia, decididos a aplacar el enojo del dios, expulsaron a Idomeneo de aquellas tierras para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya, No sabemos qué pasó con la epidemia que asolaba la ciudad, lamentablemente, porque el informe que obra en nuestro poder es muy rico en lo místico y muy pobre en lo higiénico. Acerca de los cretenses se refiere otra maldición. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza, mala cosa, siempre terminás ya mal. lo sabemos, mira, Le disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, como ya habrán sospechado ustedes. Cosa que enojó a Medea. Y Medea dijo: todos los cretenses son unos mentirosos. Y maldijo a la raza de Idomeneo. Parece que la maldición consistía en condenarlos a no decir nunca la verdad. Tal es el origen de un proverbio según el cual todos los cretenses son mentirosos, y también de la paradoja epimenédica que comienza de ese modo. En muchas oportunidades, Posidón, el dios del mar, ha hecho morir de sed a ciudades enteras. Veamos lo que pasó con Posidón en Argos. Posidón se había enojado mucho porque en la división de los distintos reinos, Argos fue atribuido a Hera y no a él, ¿no? Siempre que cuando se fundaba una ciudad, se la atribuían a un dios, la repartían la ciudad. Y bueno, a esta ciudad se la encajaron a Hera y Posidón se sintió mal. Entonces, para vengarse, decidió dejar a Argos sin agua. Tiempo más tarde, Amímone, la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Dánao, la más hermosa de las Danaides, acompañó a su papá, a Dánao, a Argos, para que éste se adueñara del trono. Se adueñó nomás y establecido Dánao en el trono de Argos, envió a sus hijas a buscar agua. Amímone partió junto con las 49 hermanas y luego de una larga caminata se durmió en el campo, Mientras dormía, apareció un sátiro que trató de poseerla en forma violenta, ¿no? Desesperada, la joven llamó en su ayuda a Posidón. Posidón, Posidón. El dios se presentó al instante, repelió al sátiro con un golpe de su tridente, y entonces Amímone otorgó al dios lo que le había negado al sátiro. Así fue como Posidón, completamente enamorado de Amímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera el agua que su papá le había mandado a buscar. Poco más tarde, y más enamorado todavía, Posidón comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara a la ciudad de Argos, como una amabilidad con su amante. Así que esta no fue una maldición, sino más bien una retribución por tanto amor. Últimas maldiciones. La sufrida por Minos fue terrible, ¿no? El rey de Creta estaba casado con Pasífae, pero igualmente se le atribuyeron gran número de aventuras amorosas, ¿no? Y eran tantas estas aventuras que la mujer Pasífae se enojó y le echó una maldición espantosa. Sucedió que todas las mujeres que se encontraban con Minos morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían a Minos del cuerpo en el momento más interesante.
Era una terrible maldición, realmente, la de Pasífae. La mujer que fue esa que se puso de novia con un toro. Con un toro, sí. De estos amores nació el Minotauro, nada menos. Pero bueno, esa es la maldición de Minos. Lo mejor del asunto, emergían, por así decirlo, unos alacranes que liquidaban a sus amantes. Y de aquella maldición lo libró Procris, que compartió su lecho con Minos, ¿no? Y Minos le regaló un perro que no dejaba escapar la pieza que perseguía, y una jabalina que nunca erraba el blanco. A decir verdad, Procris conocía el antídoto que podía librar a Minos de su maldición. Poseía unas hierbas mágicas que le había dado nada menos que la maga Circe, ¿no? La muchacha logró su cometido, que era el de curar a Minos y el de hacerse con aquel perro que no perdía presa, pero como los celos de Pasífae eran muy violentos, se retiró de la corte de Minos para siempre. Pero por suerte Minos ya no tuvo esa desagradable condición física. Última maldición, aunque dudosa, fue la de Hipno. Hipno es la personificación del sueño, es hijo de la noche y del Erebo y hermano gemelo de Tánato, la muerte. Homero ha dicho que el hogar de Hipno era el infierno y que se trataba de un ser alado que recorría velozmente la tierra y el mar, aletargando a todos los seres. Su maldición fue curiosa. En uno de sus vuelos se enamoró de Endimión e hizo que durmiera por el resto de sus días con los ojos abiertos. Hipno quería mirar a los ojos a su amado hasta el último de sus días. Entonces, como no le gustaba que los ojos de su amado se cerraran durante el sueño, lo dejó durmiendo con los ojos abiertos. Una maldición un poco extraña. Sí. Bueno, estas son las maldiciones que he traído para usted, querido Roló. A mí me gustó la maldición buena, la de Posidón, que de puro agradecido pinchó las rocas con el tridente y empezó a salir agua, ¿no? ¿Usted quiere hacer alguna dedicatoria? Y a esta chica tan gentil que le quitó la maldición a Minos también, ¿no? Claro, la Procris. Claro. Que tenía aquel perro que no perdía presa y aquella jabalina que nunca erraba el blanco. El perro fue protagonista de una paradoja que ya hemos contado, ¿no? Cuando quiso cazar al zorro de Teumeso, que era un zorro que no podía ser cazado. Ahí, de esta interacción entre el perro que no perdía presa y el zorro que no era cazado nunca, estalló el universo. La canción que escucharemos para ilustrar estas maldiciones, que incluyen maldiciones amorosas en general, particularmente la de Minos, ¿no? Que el mal que padecía era un mal de amores. Mal de amores se llama este tango, que toca don Horacio Salgán con su orquesta. Adelante.